El gobierno dominicano el jueves de esta semana que terminó hizo las primeras colocaciones de deuda importantes para cubrir el déficit y las amortizaciones que vienen en la ejecución del presupuesto del año 2018. A través de un roadshow donde liderado por el ministro de Hacienda de República Dominicana, Donald Guerrero, el equipo dominicano cerró el jueves en la tarde una colocación de $1.000 millones por un vencimiento de 30 años a una tasa de 6.50%, y al mismo tiempo también logró colocar el equivalente a 40.000 millones de pesos, es decir, unos $822 millones, a 5 años a una tasa de 8.90%, pero es un bono global en pesos dominicanos. Es la primera vez que la República Dominicana va al mercado global de capitales y logra colocar un bono en pesos, con lo cual introduce un factor bastante interesante en términos de promover competencia en el mercado doméstico de deuda, porque estamos metiendo jugadores que van a tener apetito por la deuda denominada en pesos, que en vez de tener que venir a República Dominicana y a través de un sistema bastante imbricado de adquisición de esa deuda doméstica con la mediación del Citibank, lo cual les resultaba más costoso, ahora podrán accederlo libremente en el mercado global de capitales. Y República Dominicana se une así a un grupo de países latinoamericanos como México, como Perú, como Colombia, que han logrado hacer emisiones exitosas de deuda en los mercados globales de capitales, pero deuda en moneda local. Eso tiene un beneficio extra, y es que le permite una diversificación en la deuda externa con menor riesgo cambiario para el gobierno. O sea, y es un elemento, es una muy buena noticia que esto haya sucedido finalmente. Hace unos años hubo un intento de parte del gobierno dominicano de hacer una colocación también en bonos por una suma más o menos cercana a unos $500 millones, también en pesos dominicanos, pero en aquel momento había una gran dispersión entre las curvas de rendimiento de los títulos de moneda local emitidos por el Banco Central, los emitidos por Hacienda, y eso entonces llevó a los inversionistas a tener mucha confusión sobre cuáles realmente podían ser los rendimientos, porque tomaban los rendimientos del Banco Central y veían que eran mucho más altos a lo que se le estaba ofertando por el lado del Ministerio de Hacienda, y eso realmente no ayudó, y en ese momento se decidió suspender esa colocación hasta que los mercados estuviesen más claros de cuál era la diferencia entre los rendimientos del Banco Central y los del Ministerio de Hacienda. El nuevo equipo que fue a esta colocación logró exitosamente colocar por primera vez esta emisión en pesos dominicanos en el mercado global. Si uno compara, por ejemplo, los títulos de deuda en el mercado global de República Dominicana, las colocaciones que se han hecho, muchas han estado con unos cupones de 10.50, 14.50, dependiendo, todas las que vencen en el 2023, pero los rendimientos, que es lo importante como patrón guía a fin de hacer lo que es el pricing de la transacción fuera, en los últimos días han estado entre 8.25, 8.30%, pero hay que tener en cuenta que cuando usted va a un mercado global a hacer una emisión de un bono nuevo, usted tiene que pagar lo que se llama una prima por la nueva colocación, y a este caso también habría que sumarle otra prima extra, y es el hecho de que es una incursión original en este tipo de moneda en el mercado global, un mercado en una moneda que no es tan conocido para los tenedores de deuda del exterior, y en consecuencia usted está dispuesto a invertir y a pagar un poco más a cambio de que estos inversionistas le tomen apetito a este instrumento y en un futuro estén prestos, una vez que lo conozcan, a aceptar menores tasas de rendimiento. A nosotros nos parece que si uno toma en consideración la altísima volatilidad que vimos esta semana en el mercado global de capitales,
donde vimos mucho ruido en torno, desde hace ya 15 días, en los títulos de acciones de todos los mercados globales de capitales. Vimos también mucho ruido en torno a las presiones inflacionarias que se ven venir a raíz de los crecientes déficits fiscales que muchos tienen en perspectiva para Estados Unidos. Si uno tiene en cuenta también cómo esto está comenzando a mandar señales preocupantes sobre lo que podría ser las tasas de referencia del Tesoro de los Estados Unidos en materia de las tasas de política monetaria. Hay todo un panorama de que esto iba a estar afectando y ha estado afectando los títulos que sirven de base para montar todas las transacciones de deuda de las economías emergentes, que son las tasas del Tesoro de los Estados Unidos a diferentes años. Y estas tasas han comenzado a subir de manera bastante rápida. Y eso, sin lugar a duda, afecta a todos los emisores de deuda soberana, principalmente de economías emergentes como la República Dominicana. Esta exitosa colocación conlleva necesariamente a que ponderemos la necesidad de hacer esfuerzos adicionales en nuestro país para mejorar y racionalizar la política de gasto público, pero al mismo tiempo mejorar la capacidad recaudatoria del Estado, porque en la medida en que la volatilidad y los ruidos y las perspectivas de inflación y de mayores tasas de interés comienzan a materializarse en los Estados Unidos, eso nos va a generar en los próximos años posiblemente situaciones más tensas cada vez que vayamos a hacer nuevas colocaciones de deuda para pagar amortizaciones y para cubrir los niveles de déficit. De ahí la importancia que nosotros podamos continuar con el proceso de consolidación fiscal que permita ir reduciendo las necesidades de financiamiento del sector público que están determinadas exclusivamente por el déficit del sector público consolidado. En la medida en que logremos mandar una señal a los mercados de que estamos firmes en esto, de que no nos vamos a conformar con un déficit de 2,2, 2,3% del PIB del gobierno central, sino que vamos a seguirlo reduciendo hasta eventualmente eliminarlo, con lo cual solamente quedaría pendiente el tema del Banco Central y el resto del sector público no financiero. Entonces ahí podríamos ir más cómodamente a los mercados, pero ir como estamos yendo, con una presión de un déficit del sector público consolidado importante, no es bueno en esta coyuntura de aparentemente creciente volatilidad de los mercados. Entonces, de nuevo, vamos a tener que ver qué tipo de mejoras se pueden ir haciendo en la capacidad recaudatoria del Estado. Yo sé que el tema de la reforma fiscal es un tema que la actual administración no se siente cómoda con el mandato, con la recomendación. Está más concentrada en ver de qué manera puede ir haciendo mejoras administrativas que ataquen la evasión. Yo creo que hay que seguir atacando la evasión, pero hay que ser muy cuidadoso y no pensar que si ponemos todos los huevos en la canasta del combate a la evasión, vamos a resolver este problema. El error más grande que podría cometerse en la República Dominicana es pensar que simplemente combatiendo la evasión fiscal vía una mejora en la administración, nosotros vamos a resolver el problema fiscal. No es así. El que haga esa recomendación le va a hacer un daño terrible al país y al gobierno. Este año que pasó, el año 2017, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron Magín Díaz y Enrique Ramírez, tanto en la DGI como en la DGA, si usted netea de cambios estructurales que se produjeron, que hasta cierto punto fueron mini reformas tributarias, y contabiliza lo que fue aumento de la recaudación o de la presión tributaria acreditable a esfuerzo en la administración, lo que estamos hablando es de 0,27% del PIB. Así no llegamos,
El que crea que en un año se puede conseguir 0,50 del PIB de mejora de presión tributaria por vía de mejora administrativa, realmente no conoce la realidad del mundo en estos esfuerzos. Entonces, creo que no es una buena sugerencia pensar que todo se puede resolver combatiendo la evasión. Si no se quiere hacer reforma fiscal integral, que es algo que uno puede respetar por consideraciones de cualquier tipo que tenga el gobierno, sí hay formas de ver qué tipo de mini reformas se pueden ir echando a andar, o sea, corrigiendo loopholes, agujeros, evasiones, exenciones malinterpretadas, y por ahí entonces hacer mejoras. Por ejemplo, yo vi esta semana la Dirección de Aduana que publicó un comunicado para combatir el fraccionamiento de importaciones por el correo expreso y de esa manera evitar que se esté importando bienes a través del sistema de correo expreso para hacer negocio. Honestamente, respeto la decisión de la Dirección General de Aduana, pero me parece una pérdida total de tiempo. El resto del mundo le está cobrando impuestos a todas las compras que entran por los sistemas de correo expreso. Yo no entiendo el por qué República Dominicana no puede hacer. A mí no hay que decirme que no, que es que yo solamente le quiero cobrar a la que ingresan para fines de que van a hacer negocio. No, es una tontería, usted está perdiendo su tiempo. Porque el que va a una tienda o una ferretería a comprar, no está comprando para hacer negocio, está comprando como consumidor final. Y aquí lo que se está hablando es que hay un consumidor final que importa a través de correo expreso, que está exento, y un consumidor final que compra en el comercio local y no lo está. Entonces, constitucionalmente, usted está violando la Constitución. Es hasta regresivo. Es hasta regresivo, porque el que compra por correo expreso, uno tiende a asumir que tiene un nivel de ingreso promedio superior al que está obligado a comprar en la avenida Duarte o la avenida Mella. Así mismo. Entonces yo no entiendo dónde que está la aduana en esto, o sea, ¿cómo que ellos están pensando? Ahora, si es que el gobierno no quiere tocar eso porque eso tiene costo político, bueno, es otro problema. Pero ese es el tipo de reforma que usted la hace bien, la ejecuta bien, y usted se mete 4,000 millones de pesos. Me estoy quedando por abajo. Si usted aplica como lo aplican los chilenos, como lo aplican los panameños, como lo aplica todo el mundo ya en la región, hay apenas 2 países que tienen este sistema aberrante de los supuestos $200, donde meten de todo por ahí. Me parece, por tanto, que las aduanas dominicanas en eso están perdiendo su tiempo con esto del fraccionamiento, porque ese no es el problema. El problema es que todo lo que ingresa a República Dominicana, absolutamente todo, que no esté exento de ITEVI y de arancel, tiene que pagarlo. Entonces no puede haber trato ahí discriminatorio, no. Eso no se ve bien, ¿eh? Eso no se ve bien, y ese es un tema que ahí tú tienes algo que lo puedes pasar sin ningún tipo de problema. Sin problema, porque cuando aquí se duplicó el peaje, que debió triplicarse, Claro. cuando se duplicó, No se acabó. pensamos que el mundo... Y afecta a todavía más, es menos regresivo que eso. Pero ya cuando le quitaron a los choferes el subsidio que recibían de poder comprar gasoil Sí mismo. sin pagar el selectivo, era más de 2.200 millones de pesos. ¿Se cayó el gobierno? No se cayó el gobierno. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, que lo que se necesita simplemente es voluntad política, decisión y factor C. Que van a protestar algunas personas, pero el que gobierna no puede pretender que usted va a gobernar y que todo el mundo 24/7, 365 días al año va a estar feliz con el gobierno. No es posible. No es posible. Entonces, es el tipo de cosas que se pueden hacer, que no son reformas dramáticas, pero que sí le permiten a la aduana, por ejemplo, aumentar sus recaudaciones. Entonces, a la DGI también se le pueden sugerir algunas ideas que van en esa dirección, de ir cerrando. Por ejemplo, ahí yo veo la Asociación de Industriales que dicen, hay que cobrarle más impuestos a la informalidad. Bueno, pero no solo usted lo debe decir, Debe ser. ofértele, como hicieron los industriales brasileños, al gobierno, un mecanismo inteligente para tomar el dinero que los informales están cobrando y se están quedando con él. El agente de percepción.
En Brasil opera perfectamente y por eso el ITEVIS, el IVA en Brasil tiene una capacidad recaudatoria astronómicamente alta. ¿Por qué? Bueno, porque el distribuidor de bienes de consumo masivo o el fabricante de bienes de consumo masivo hace la retención, percibe el impuesto y se lo entrega al gobierno. Y cuando usted le factura a todo el que es informal, automáticamente ya usted le está quitando de encima al gobierno ese problema. Entonces, fíjate que son tonterías que están ya en el Código Tributario, que usted lo puede hacer. Claro, lo que necesita es voluntad. Voluntad y no tener, o sea, no tener tanto temor al costo político. No, las cosas hay que hacerlas porque el gobierno necesita dinero. Necesita disciplinar su gasto, pero necesita también dinero. Y así entonces vamos a ir creando las condiciones, Jackie, para no tener que ir a los mercados de capitales a buscar no solo para las amortizaciones, sino también para un déficit que no deja de ser importante, porque no solo el del gobierno, hay que agregar resto del sector público no financiero y hay que agregar el Banco Central. Entonces es complicado el problema y no podemos cruzarnos de brazos a que Magín y Enrique resuelvan. No. Ellos están haciendo un esfuerzo y tienen que seguir haciendo un esfuerzo. Pero pretender que ellos van a cerrar el déficit del sector público consolidado a puro tablazo, combatiendo evasión, eso es un mito, Eso es un mito. Y yo no sé hasta qué punto eso es muy responsable, porque eso es dejarle al gobierno del 2020 el problema. Entonces, por lo menos vamos a ir haciendo pequeñas cosas, aunque no se haga la reforma madre que hay que hacer y la quieran dejar para el 20, pero hay muchas cosas que sí se pueden ir resolviendo. Por ejemplo, el carnet de exención fiscal del ITEVI, una aberración que solo existe en la República Dominicana. Son de los inventos nuestros. Entonces quieren culpar a los empresarios de zona franca porque abusan. Yo quisiera que me lo den a mí el carnet. Que yo ande en mi cartera con un carnet que cuando yo lo entregue me exoneran el pago del ITEVI. ¿Usted sabe la tentación que es esa? Entonces no es que los empresarios de zona franca son unos bandidos, unos evasores. No, es que usted lo está llevando a que incurran en ese comportamiento. Nada más hay que leer un poco de... Pero es que es importante la psicología en los nuevos desarrollos de la teoría económica. El papel de la psicología cada vez más importante. Nosotros los economistas hemos asumido que hay un agente racional, un agente económico racional, pero también moral. Y no es así. Ese no es el mundo. Usted me da a mí un carnet y me lo pongo en la cartera, donde lo entregue no me cobran ITEVI, y usted puede estar seguro que me voy a equivocar un día. A equivocarme. Entonces, no, la culpa no es de los empresarios de zona franca, la culpa es del que se lo inventó. Ese es el responsable, porque eso no es la forma como lo hacen los países civilizados. Entonces, imagina, licencia para evadir el ITEVI con un carnet en el bolsillo. O sea, yo no sé, yo realmente me choca a mí cuando yo escucho eso. Entonces, es el tipo de cosas que se pueden corregir y se puede resolver. Otra barbaridad. No hay cosa que, cuando usted va a un restaurante o a un sitio donde venden comida, le dicen, don Andy, ¿quiere comprobante fiscal? ¿Tú sabes lo que es? Es para que darte el recibito y entonces que tú cojas el recibito y entonces tú en tu empresa lo asientas como un gasto. Deduce no solo el ITEVIS que pagaste ahí, sino que aumento mi gasto y reduzco el impuesto sobre la renta. Pero ¿cómo es posible que todavía al día de hoy se estén aceptando a las empresas esos comprobantes? Que yo almuerzo con mis ejecutivos. No, mire, lo siento, yo no tengo forma de discernir cuando usted está almorzando con sus ejecutivos o cuando usted está con su familia. En consecuencia, en lo adelante, aquí no se va a aceptar comprobante, factura de comprobante fiscal que sea de compra de supermercado, compra de farmacia, compra de medicina, compra de comida en restaurante. Nada de eso. Ahí se le dispara la base tributaria a la DGI y va a recaudar más ITEVI y va a recaudar más impuestos sobre la renta. Entonces, fíjense, pequeñas decisiones. Que ¿va a haber gente molesta? Sí, va a haber gente molesta. ¿Quiénes? Bueno, gente
que incluso gente que pide pizza en su casa y la pide, mira, mándame el comprobante fiscal. Un domingo. Yo no sé, o sea, entonces, ¿cómo la DGI puede saber si una pizza que tú te comiste en tu casa un sábado en la noche, que eso tú te lo comiste en una reunión de empresarios de la empresa tuya? O sea, no puede ser, o sea, son aberraciones que nosotros podemos desmantelar y crear condiciones para que cuando el gobierno tenga que volver, porque aquí hay mucha gente que se rasga la vestidura cuando el gobierno va y emite bonos, pero no quieren pagar impuestos. Entonces yo no entiendo. O sea, espérate. Tenemos un déficit. ¿Cómo lo financiamos? Por ejemplo, esa gente que apoya el 4% de educación, deberían ser los primeros que aplaudan al gobierno cuando va al mercado de capitales. Pues nos metieron en ese lío del 4% y ahí estamos atrapados. Parte del problema es que el déficit no ha podido bajar de 2.2, es porque subimos el gasto en educación de 2.5 a 4 sin poder. Porque si se hubiese hecho una fuerte reforma fiscal, perfecto, pero no se hizo. No se hizo, lo que se hizo fue un pelliquito. Entonces, vamos a hacer lo que se pueda, olvidémonos de reforma fiscal seria, profunda, pero hay cositas que yo creo que si el presidente se sienta con sus directores de DGI y DGA, se pueden hacer, pueden generar 10, 15 mil millones de pesos adicionales, que no es que es una suma del otro mundo, pero es algo que ayuda, ¿verdad? Porque el gobierno todos los días le están pidiendo nuevas obras, nuevas acciones sociales, y no tiene dinero. Entonces, si queremos contener el déficit, hay que levantar un poco esas recaudaciones y también, estoy claro, habría que tomar medidas drásticas de recorte de algunas partidas de gasto público. Te dejo para el próximo segmento. Volvemos en un momento.